Muy bien, la idea es hacer una práctica con el trompo del estilo Levitron, que consta en este caso de un imán anular montado en una superficie plástica, un trompo plástico, que, este es el imán, pesa alrededor de 18 gramos. En la parte inferior tiene dos imanes anulares mucho más grandes que provocan un valle magnético donde el trompo es estable mientras gira. Las velocidades límite que se miden de estabilidad están entre los 17 y los 20 Hz. Y las velocidades máximas con que se tira el trompo para hacerlo arrancar están entre los 30 y los 35 Hz. De modo que en ese rango el trompo se mantiene flotando, levitando, por alrededor de 2 minutos, de 2 a 3 minutos en esta configuración. En este caso los imanes son cerámicos, porque la pregunta que surgió es ¿cuál es el motivo por el cual se frena el trompo? Entonces la más obvia respuesta es la fricción con el aire, la viscosidad. De tal manera que armamos una cámara de vacío para ver cuál era el efecto del aire. Y por supuesto encontramos que el trompo se mantenía levitando 10 veces más tiempo, o sea, entre 30 minutos y 1 hora. Pero de todos modos seguía existiendo una fricción. De esa manera lo que empezamos a buscar los distintos factores que podrían tener la fricción y encontramos, por ejemplo, que las partes metálicas influían en el tiempo de vuelo del trompo. Entonces lo que hicimos fue armar todo un sistema de vacío sin partes metálicas. Eso lo vamos a ver después. Entonces ahora vamos a ver cómo es la propuesta de la potencia que pierde el trompo en función del tiempo. Pero en realidad, en vez de hacerlo en función del tiempo, vamos a suponer que la potencia depende de omega. Entonces que la pérdida es una constante por omega a una cierta potencia alfa. Es una hipótesis. Si las cosas son así, entonces uno puede plantear que un medio del momento de inercia por omega cuadrado es la energía inicial del trompo menos la integral de la potencia en función del tiempo. La potencia depende del tiempo a través de omega. Derivando esta ecuación, nos encontramos que I por omega punto es menos K por omega al alfa. O sea, la suposición de las pérdidas. Y si todo funciona de esta manera, tenemos que omega punto se tiene que representar como K sobre I, que es constante, por omega al alfa menos 1. El momento de inercia de este trompo es alrededor de 5 10 a la menos 6 en unidades MKS. Para ver si esta ley se cumple, la graficamos en ejes logarítmicos. Entonces el logaritmo de omega punto es alfa menos 1 por el logaritmo de omega. Vamos a tomar el módulo para que no haya problema con el signo, más el logaritmo de K sobre I. A ver si acá podemos parar el módulo de omega punto. En esta ecuación se ve que si uno arma en una tabla el logaritmo de omega y el logaritmo de omega punto, nos tiene que dar una recta. Tiene que dar una recta, en principio, con pendiente positiva. La duda o la hipótesis inicial que había era que la energía era drenada del trompo por las oscilaciones. Pero las oscilaciones son más grandes al final. Entonces, en esa hipótesis, alfa debería ser negativo o a lo sumo 0. Con lo cual uno debería encontrarse en el gráfico de omega
punto versus omega, que si el drenaje fuera por las oscilaciones, debería encontrar una pendiente negativa. Lo que se mide es una pendiente positiva. Y el coeficiente, después lo vamos a mostrar, es variable. Se encuentra que alfa varía entre 2 a 4 y cuando el trompo es inestable, valores mayores que 4. Bien, esa es la idea de la práctica, o sea, medir el omega punto en función del omega y verificar esta dependencia. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte del experimento, que es mostrar cómo se arma todo. Acá tenemos la cámara de vacío, el soporte de los imanes cerámicos, el trompo y todo el esquema de conexiones plástico. Por ejemplo, esto es Delrin, acrílico, polietileno APM, este es polipropileno, todos con sus respectivos órdenes. Y en este sector tenemos otro experimento, el cual lo suministra el vacío aquel. Esa es la cámara de recubrimientos. La cámara de recubrimientos, ahora ven que está, como la bomba está apagada y está con el vacío residual, está produciendo descarga. Nos va a servir para identificar regímenes de vacío, régimen de mecánica, régimen de difusora y en todo caso para ver las pérdidas, porque uno cuando cierra el bombeo puede medir cuánto tiempo tarda en cambiar de régimen al vacío. Toda la conexión viene al tubo de nitrógeno, porque los plásticos, el polipropileno, el Delrin, son bastante higroscópicos. Entonces, si uno dejara entrar aire todas las veces, no alcanzaría el tiempo de vuelo del trompo para que la bomba lograra sacar el vapor de agua. Entonces lo que hacemos es hacer entrar nitrógeno, que tiene un valor de humedad bastante menor que el del aire. Entonces todas las veces que hay que hacer andar el trompo, se le agrega nitrógeno para subir la presión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjate la descarga, cómo varía en función de la presión. Podemos apagar la luz para verlo un poquito mejor. En este caso, por la separación del globo catódico, uno puede más o menos estimar que está alrededor de 10 a la menos 2 torr. Entonces ahora voy a hacer ingresar nitrógeno. Ahí ya estamos superando el torr. Se forma una descarga arco y eventualmente, al seguir subiendo la presión, se corta la descarga. La tensión aplicada es alrededor de 7500 voltios. Muy bien. Vamos a encender las luces. Vamos a encender la bomba. La bomba difusora ya está a temperatura. Está reteniendo el alto vacío. Entonces lo que queda es hacer funcionar el trompo. Es importante que no dejar que no entre demasiado aire, por lo tanto enseguida hay que colocarlo sobre una superficie para impedir que entre el aire con humedad. Ahora vamos a tratar de lanzar el trompo lo más parejo posible. El láser que están viendo es simplemente para registrar la velocidad angular. Hay que tener mucho cuidado con esta parte porque cualquier movimiento lo inestabiliza enseguida. Entonces primero le hacemos el vacío de mecánica.
Acá tenemos la inversa de lo que vimos al principio de la variación de la descarga del globo. Cuando la presión alcanza un valor de 10 a la menos un torr aproximadamente, se puede conectar la bomba difusora. Que es aproximadamente en esta etapa. Siempre con cuidado de no transmitir vibraciones a la estructura del trompo. Fíjense cómo la descarga se empieza a poner más tenue hasta que se extingue. Entonces esto es lo que definimos como vacío de difusora, que seguramente está bien por debajo de 10 a la menos 3 torr. En estas condiciones uno puede empezar a medir la velocidad angular del trompo. ¿Cómo se mide la velocidad angular? Bueno, hay un láser que está pegando en la base del trompo. La base del trompo está pintada con marcador negro en una zona, y este es un fotomultiplicador que solamente está mirando ese sector del trompo. Y acá en el osciloscopio tenemos el registro de cada giro del trompo. Está en modo promediado el osciloscopio, está promediando 64 giros, de tal manera que se ve muy estable. Si uno lo quiere observar como es giro tras giro, le disminuye la cantidad de muestras y ese sería el valor individual de cada giro. Por supuesto, es mucho más cómodo tener el promedio para tener un valor estable de velocidad angular. En este caso se eligieron 64. Y la frecuencia, no sé si se alcanza a ver acá, del promedio, es 28.7 Hz en este momento. Tiene una resolución alrededor de 0.1 Hz. Entonces, lo que sigue a partir de aquí, ven que el trompo se mantiene ya en alto vacío. Lo que sigue es una tabla de la velocidad angular en función del tiempo. Uno lo puede confeccionar cada minuto o lo puede confeccionar cada vez que varía la velocidad angular. Hay dos maneras diferentes. Lo que se llena son planillas de este estilo con los tiempos y las velocidades angulares. En este caso frecuencia angular, por supuesto hay que pasarlo a omega. La estabilidad del trompo parece depender de varios factores. O sea, siempre existe una fuerza viscosa. Aún no desaparece con el mejor vacío que podamos lograr en este laboratorio. Pero el tiempo de vuelo depende mucho de la velocidad final de caída. Y esa velocidad final depende mucho de la precesión que tenga el trompo. Entonces, dependiendo del balanceo que tenga mecánico o de las vibraciones que tenga el resto de la mesa y demás, puede variar entre 25 Hz y 17 Hz el tiempo de caída. Por lo tanto, puede variar entre 20 minutos y más de una hora. Lo notable es que los modos de precesión tardan decenas de minutos en presentarse. Van aumentando cada vez progresivamente hasta que llegan a un umbral donde vuelcan al trompo. Y otra cosa increíble es que la fricción, que es del orden de 10 a la menos 6 watts, dependa a los niveles de vacío máximo que pueda llegar la difusora. Por ejemplo, con el ballast conectado, la fricción es menor, sacando el vapor de agua. Pero estamos hablando de vacíos muy grandes, muy altos vacíos, de tal manera que para seguir observando si esa fricción no tiene otro origen, habría que conectar una bomba turbomolecular o bien una trampa fría que nos permita bajar de 10 a la menos 6 torr.
Muy bien. Ahora no vamos a hacer la estadística porque tendríamos que filmar 1 hora. Lo que el trompo, bueno, ya ven, tiene algunos minutos funcionando. En aire ya hubiese caído hace rato. Y lo que podríamos mostrar ahora es algunos de los resultados más interesantes, mostrando cómo es esa ecuación del logaritmo de la velocidad angular en función, el logaritmo de la aceleración angular en función del logaritmo de la velocidad angular. Y se observa claramente que existen 3 regímenes. Un régimen donde probablemente el vacío todavía no ha llegado al valor final. Después una zona bastante estable, donde la ley podría ser 2.5 o 2, hay que procesar los datos todavía, y otra zona donde comienza a precisionar tan fuertemente que cambia de nuevo el valor de la constante alfa. Bueno, eso es más o menos la práctica propuesta para el análisis del comportamiento del trompo levitrón en alto vacío.